Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, sí, se le escucha. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privada Galenos. Agradecidos por su participación al curso de punción seca y electropunción, que estará a cargo de la doctora Gracie García. Asimismo, por el buen desempeño de la doctora, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Gracie, le doy pase a su ponencia. Bien, buenas noches nuevamente. Muchas gracias. En un momento comenzamos la clase. Bien, solicitarles por favor los audios apagados para que no exista interferencia de internet. Voy a mantener igual mi cámara apagada, ¿ok? Bien, comenzamos con el tema punción seca y electropunción. Lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy es lo siguiente: los mecanismos de acción de la punción seca y electropunción, los protocolos de tratamiento y manejo de complicaciones, indicaciones específicas y consideraciones de seguridad, integración de electropunción en el tratamiento. Primero, repasamos los mecanismos de acción de la punción seca y la electropunción. Para esto debemos de definir primeramente a qué se refiere, qué es la punción seca. Esto se lo define, es una técnica, también en inglés se lo denomina dry needling, que se define como la técnica invasiva por la cual se va a introducir una aguja de acupuntura en el cuerpo sin introducir sustancia alguna. Al no emplear algún agente químico, se considera que este estímulo mecánico va a constituir un agente físico que va a permitir clasificar la técnica como una fisioterapia invasiva. Entonces, si nos damos cuenta, mediante la punción no vamos a introducir ningún medicamento. Sin embargo, como va a ser un estímulo mecánico, esto está dado dentro de las características que lo estudia mejor la fisioterapia invasiva. Tenemos distintas técnicas, porque es lo que mencionaba, ¿no? Primero los mecanismos en cuanto a las técnicas. Tenemos la técnica de Baldry, la cual va a consistir en introducir agujas de acupuntura en la piel y en el tejido celular subcutáneo que va a recubrir el punto gatillo miofacial. La aguja se puede introducir con una profundidad aproximada de 1 centímetro más o menos. Si nos damos cuenta, es poco, ¿no? No se introduce mucho la aguja. Y mantener puesta durante unos 15 minutos aproximadamente. En este tiempo se puede manipular con el fin de que se pueda provocar algún estímulo doloroso en el paciente. Se va a establecer una pauta de aproximadamente 9 sesiones en días alternos, es decir, un día sí, un día no, pero a lo largo de este tiempo tienen que ser 9 sesiones. Si tras la tercera sesión del paciente no hay mejoría, se recomienda pasar al tratamiento con la punción profunda, porque esa primera parte es una punción superficial, punción seca superficial. Ahora, también tenemos la punción seca profunda. Para esto vamos a tener la técnica de entrada-salida rápida de Hong. En esta consiste entrada y salida rápida del punto de gatillo miofacial, produciendo una respuesta de un espasmo local. Bien. Y esto, y evitando la aguja que no esté en la fibra muscular, ¿no? Sino a la altura del tejido celular subcutáneo cuando se va a producir este espasmo.
Esta maniobra se va a repetir hasta que se elimine la respuesta del espasmo local. Y esta respuesta va a ser una contracción involuntaria del músculo. Es como alguna vez tal vez les ha pasado o han visto cuando están empezando a dormir, hay una contracción involuntaria, ¿no? De algunos músculos antes de que puedan entrar a la fase más profunda del sueño. Entonces es más o menos similar para tener una idea. Esto suele considerarse indicativa de haber pinchado en una zona con punto gatillo y por lo tanto es de esperar que exista un éxito, ¿no? En la punción. Tenemos también la técnica de estimulación intramuscular de Gunn. Esta va a consistir en la punción de los músculos paravertebrales profundos de los segmentos donde se está relacionando con las zonas del dolor del paciente, donde percibe, ¿no? Y la punción de los músculos periféricos en los que se puede evidenciar el acortamiento. En la punción profunda se va a establecer una pauta de una sesión semanal durante máximo 6 sesiones. Si de igual manera a la tercera sesión el paciente no va a mostrar mejoría, es mejor interrumpir el tratamiento, porque recordemos que esto ya es una punción seca profunda, ¿no? Entonces, es importante tener distintos puntos de vista de esto. Siempre es importante evaluar qué tanto ya no le duele al paciente, cómo está, cómo se siente, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a las contraindicaciones, vamos a ver acá, tenemos el miedo relativo a las agujas, las coagulopatías o el tratamiento con anticoagulantes, también pacientes que están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, como se los denomina, que tal vez tienen linfadenectomías, hipotiroidismo, etc. En los niños, la contraindicación tiene un vínculo que está dado directamente a la primera contraindicación citada en esta primera parte, ¿no? Del miedo a las agujas, prácticamente. La punción sobre las zonas de la piel que se presenten algún tipo de herida o cicatriz también, ¿no? Porque no podemos puncionar donde está una herida abierta o tal vez donde hay una cicatriz. Si el paciente presenta enfermedades a nivel de la dermis, como ser la psoriasis o algún tipo de infección, presenta máculas o inclusive tatuajes, en esa zona no debería realizarse. Alergia a los metales, especialmente al níquel. Se pueden emplear agujas de otros materiales, en este caso podría ser de otros materiales como el oro o que estén revestidas con teflón. En cuanto a la punción profunda en las mujeres embarazadas, esto especialmente está contraindicado durante los primeros 3 meses del embarazo y después de este periodo, siempre y cuando se pueda tratar y esto puede afectar al feto, ¿no? Eso debemos de valorar. Bien, en cuanto a los protocolos de tratamiento, manejo de complicaciones. Por favor, habíamos dicho los audios, no sé quién está con audio encendido. Ya. Primero, en cuanto a este protocolo, este es un protocolo sacado del Consejo General de Colegios Oficiales de los Podólogos de España, que primero vamos a identificar mejor algunas características. ¿Qué es el punto gatillo miofacial que habíamos mencionado más antes? Este punto gatillo miofacial es una zona de contractura que está situada dentro de una banda muscular que está tensada. El punto resulta doloroso a la compresión y puede provocar dolor referido característico de este músculo. Entonces, si nos damos cuenta, va a ser una zona donde se está desencadenando la contractura del músculo y pues esto va a ocasionar que exista dolor alrededor. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento del punto gatillo con la técnica invasiva? Prácticamente si nos recordamos un poco lo que hemos visto en el primer apartado, en el tratamiento, bueno, es un tratamiento que lo va a realizar primero un profesional que está formado, ¿no? En el área y que lo va a llevar a cabo mediante la aguja, ¿no? Lo que habíamos dicho, la aguja de acupuntura que tiene que ser obviamente estéril y desechable, que previa asepsia cutánea a tratar se va a incidir directamente en la zona de punto de gatillo miofacial realizando varios abordajes sobre el mismo sin llegar a extraer la aguja por completo.
Entonces, si nos damos cuenta, no va a sacar la aguja totalmente para nuevamente funcionar desde cero, ¿no? Desde la piel nuevamente, sino va a ser parcial. Se establece una pauta de una sesión semanal hasta un máximo de 8 sesiones. Aquí nos dice esto, por ejemplo. Ahora, ¿con qué objetivo realizamos esto? O sea, ¿con qué finalidad hacemos esta técnica? El objetivo principal de la técnica va a ser erradicar o mejorar los problemas asociados a las patologías del dolor, ya sea agudo o crónico, derivado precisamente de estos puntos de gatillo miofaciales. Se pretende además conseguir su inactivación, es decir, que cese totalmente la parte de la excitabilidad de la zona y también obviamente esto logre una disminución en cuanto a la sintomatología que genera este punto, ya sea alrededor o también a distancia. Bien. Puede haber efectos secundarios o complicaciones. Si nos realizamos esta pregunta, pues las contraindicaciones son escasas, menciona. Ya hemos mencionado más antes un poco y hemos desglosado de mejor manera las contraindicaciones, al igual que los peligros como tal y las complicaciones. La mayoría de las contraindicaciones son mayormente relativas, ¿no? Lo que habíamos dicho, el miedo a las agujas, en cuanto a los niños, los problemas a nivel de la coagulación, porque podrían aparecer hematomas que se extiendan, ¿no? En los pacientes inmunodeprimidos, los que tienen linfadenectomizados, que tienen hipotiroidismo, porque puede aparecer mioedemas, etcétera. Entonces, simplemente un pequeño recordatorio, porque esto ya es lo que nos indica los protocolos. Los peligros como tal van a ser limitados. Las posibilidades de que se va a producir un peligro como tal van a ser escasas y esto va a resultar en su mayoría evitables si es que se van a tomar las precauciones pertinentes. Por ejemplo, neumotórax y el tratamiento es en la zona torácica, ¿no? Debemos de cuidar esto. Entonces, cuando se esté realizando en la parte del tórax, se debe de tener las precauciones necesarias para que no formemos un neumotórax con el procedimiento que se está realizando. Lesión transitoria nerviosa, tal vez igual, junto con las agujas es posible que tal vez justo le demos al nervio, ¿no? Y esto puede ocasionar algún tipo de lesión, entonces eso se debe de valorar. Si se pincha en un tronco nervioso, además puede irritarse, puede aparecer calambre, un mioedema, un hematoma local y raramente también las reacciones alérgicas, ¿no? Que habíamos dicho. En este caso, las agujas están hechas de níquel y para contrarrestar esta parte de las alergias, habíamos mencionado que podría ser de oro o de teflón como alternativas. En cuanto a las complicaciones, podrían descartar la dermatitis de contacto por el enrojecimiento de la zona, un espasmo muscular o dolor postpunción y un efecto secundario probable de la sensación dolorosa de la zona tratada que puede persistir. Y esto puede persistir un tiempo bastante largo, entre 2 o 48 horas tras la realización de la punción, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto ya es lo que nos dicen las guías y los protocolos. Ahora vamos a ver un pequeño video precisamente acerca de esto, del manejo de fisioterapia online. Es un video muy bonito, muy interesante. Le van a prestar atención, pero que también es bastante gráfico precisamente de cómo poder realizar estas funciones, ¿no? Es prácticamente la parte práctica, pero vía virtual del tema. Vamos a verlo. Hola, quizás tu fisio te ha dicho que te va a hacer punción seca o te la ha realizado o conoces a algún amigo que te comenta que su fisio le ha pinchado y que le ha ido muy bien. Pues bien, en este vídeo te vamos a explicar un poquitín de una forma ligera de qué se trata esta técnica. Bien, la punción seca es el tratamiento de los puntos gatillo y de un síndrome que se llama síndrome de dolor miofascial a través de un pinchazo y una técnica de estimulación a través de la aguja, una técnica mecánica, de unos puntos denominados puntos gatillo. Bien, ¿qué son estos puntos gatillo? Estos puntos gatillo son unos especie de nódulos muy irritables que se encuentran en los músculos. Normalmente se localizan en una banda tensa que es
una zona del músculo que a la palpación, cuando el fisio la palpa, nota que hay un aumento de tensión en esas fibras. Estos puntos gatillo pueden estar en diferentes situaciones. Pueden estar en una situación de latencia, estar relajados, o pueden estar activos. Cuando estos puntos están activos, pueden provocar dolor local en la zona donde están, o también un dolor que se llama referido, es decir, un dolor a distancia. Bien, ¿por qué aparecen estos puntos gatillo? Bueno, pues podemos decir que estos puntos gatillo aparecen por una alteración de la contracción muscular de unas determinadas fibras. Esas fibras están manteniendo una contracción irregular durante un tiempo, están ahí muy tensas y se crea ese pequeño nódulo que en muchas ocasiones es palpable. Bien, cuando está esa situación en el músculo, ese nódulo o ese punto gatillo empieza a soltar, a segregar una sustancia que se llama acetilcolina, entre otras, que provoca este dolor. Bien, ¿qué vamos a hacer con la aguja? Con la aguja realizaremos dos diferentes técnicas, una que puede ser profunda o una superficial. La superficial trata de relajar o de eliminar el dolor del músculo a través de las metámeras, es decir, de las zonas que están relacionadas con esa zona del cuerpo. Y la punción profunda es un estímulo mecánico directamente sobre el punto gatillo con el fin de relajarlo. Hubo dos doctores, el doctor Travel y el doctor Simons, que desarrollaron todos estos puntos gatillo y hicieron un mapeo de cada uno de los puntos y dónde da dolor. Es decir, cuando el fisio ve que el paciente tiene dolor en una zona, ya previamente ha estudiado qué puntos gatillo dan dolor en esa zona. Y entonces realiza la técnica dependiendo del dolor referido y el diagnóstico del paciente. Bien, como podéis ver, por ejemplo, aquí tendríamos el punto gatillo del trapecio. ¿Veis? Que el punto gatillo estaría en esta zona. El trapecio tiene varios puntos gatillo, pero bueno, en este caso veríamos este. Y el dolor no solamente está aquí, sino que el dolor puede ir hacia arriba por el cuello, en la zona del temporal e incluso en el ángulo de la mandíbula. Pues bueno, esas serían las zonas de dolor referido a distancia de este músculo. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña demostración para que entendáis un poco cómo se realiza la técnica y qué cosas hay que tener en cuenta cuando vuestro fisioterapeuta os aplique la punción seca. Es una técnica que no tiene riesgos si se la realiza correctamente por un profesional formado en esta técnica de punción seca. Bien, lo primero que hay que hacer es localizar el punto gatillo. Bueno, en este caso del trapecio, la forma de localizarlo es realizando una especie de pinza, una palpación en pinza a lo largo del recorrido del músculo. Normalmente el punto gatillo al que nos referimos está en esta zona. Entonces realizamos la pinza y ¿qué podemos ver? ¿Qué síntomas da un punto gatillo? Que provoca una respuesta de espasmo que llevará el recorrido del músculo. Cuando lo pulso, pues puede que provoque un espasmo, que en nuestro fisio lo llamamos REL, respuesta de espasmo local, que va en esa dirección, por ejemplo. También podemos verificar que al paciente le duele la zona a la que nos referimos. Y por último también podemos ver que el músculo no tiene un rango de recorrido completo, como que ese músculo le falta un poco de recorrido, no se estira ni se contrae correctamente. Bien, una vez localizado el punto, lo primero que hay que hacer es, bueno, pues con un poco de antiséptico, limpiar un poquitín la zona. Le damos con un poquito de alcohol, por ejemplo, o un montón de productos que tenemos en las tiendas para fisioterapeutas, y limpiamos la zona. Bien, y luego realizamos la técnica. Cogemos una aguja que son como podéis ver, como estas, que vienen empaquetadas y totalmente aisladas. Y entonces podemos hacer dos cosas. Una cosa es, una vez localizado el punto, imaginemos que el punto está aquí, podemos poner la aguja y dejarla. La dejaríamos allí unos minutos
hasta que vaya haciendo su efecto de inhibición. Y luego podríamos hacer otra cosa, que sería la técnica de entrada y salida. Es decir, con la aguja lo que haríamos sería introducir hasta llegar al punto gatillo. Eso es, ahí está. Llegaríamos al punto gatillo y aquí hay dos diferentes técnicas. Una es entrar y salir. Como podéis ver, entramos y salimos. Y girar. Esta sería otra técnica. Podemos girar o entrar y salir. Es lo que sentís cuando el fisioterapeuta está realizando la técnica. Bien. Después de esto, importante, siempre cuando se retire la aguja, presionar. Hay que hacer una muy buena presión para evitar cualquier pequeña hemorragia. Van a ser siempre muy pequeñas porque las agujas son muy finas y además son cónicas. Entonces, muy rara vez sale sangre, pero aún así hay que hacer una buena presión isquémica porque si realizamos esa buena presión evitaremos un dolor que pueda aparecer después en la zona. El denominado dolor pospunción muchas veces es por una deficiente presión de la zona de donde se ha pinchado. Mantenemos la presión hasta que vemos que ha pasado el tiempo suficiente. Eso es. Tiraríamos la aguja a un contenedor especial de residuos y después es muy importante la realización de movilización activa en el rango completo, o sea que el paciente mueva el músculo que se ha pinchado de forma completa y un estiramiento del músculo. Muchas veces se aplica un spray frío, se realiza un estiramiento con spray para completar la técnica. Bueno, hay que decir que no es una técnica única que se realice, muchas veces se compagina con diferentes técnicas y se puede hacer perfectamente. Bueno, como podéis ver, para que la técnica tenga éxito, además de lo que hemos contado, es importante tener en cuenta una cosa. Que un músculo, el punto gatillo en un músculo, puede estar relacionado con otros muchos músculos. Por ejemplo, el trapecio superior, que es el que hemos pinchado, puede estar relacionado con el masetero, con el trapecio inferior, con el trapecio medio. Es decir, que si este es un punto clave en el problema que tiene el paciente, este punto clave puede que active, si pasa el tiempo suficiente, otros músculos. Y por último, pero os preguntaréis, ¿pero por qué tengo yo este punto gatillo y me sale y tengo este dolor? ¿Por qué ha aparecido? ¿Por qué aparecen estos puntos? Bueno, pues hay diferentes causas. Una de ellas, frío directo en la zona corriente de aire que dé directamente en la zona del músculo. Otra es estar con el músculo continuamente acortado, estar en una posición inadecuada en la que el músculo esté continuamente acortado. Otra causa puede ser un exceso uso del músculo, por ejemplo, en un movimiento de atornillar, desatornillar, puede aparecer puntos gatillo en los músculos que realizan esta acción. Un golpe directo o incluso una inyección es típico punto gatillo en el glúteo cuando se hace una inyección y puede irritar el músculo en ese sentido. Y bueno, estas son las posibles causas de aparición de los puntos gatillo. Posiblemente haya otras, como por ejemplo un continuo trabajo del músculo en una posición en que no le conviene, como por ejemplo si hay una mala postura, una retracción del pectoral y los músculos de la zona de atrás, de la zona de la espalda, tienen que trabajar continuamente en una posición que no les conviene para corregir la postura. Puede ser otra causa. Pero bueno, estos puntos, si se realiza correctamente el diagnóstico, la técnica de punción seca y por supuesto las medidas que el paciente tiene que hacer de higiene postural, de cuidado de ejercicios, incluso de automasajes, que aquí en nuestro portal tenéis muchos, se suele solucionar correctamente. Bien, bueno, esperemos que os haya quedado un poco claro, más o menos por encima por lo menos de lo que se trata esta técnica, y ya sabéis que para más información de fisioterapia tenéis nuestro canal de Fisioterapia Online.
Bien, de forma práctica, aquí hemos podido ver acerca de la punción, ¿no? De la punción seca principalmente y ver las características de igual de la región gatillo que habíamos mencionado. Bien, ahora seguimos nuevamente, esto es como modo de resumen nuevamente y que nos indica de la punción seca. Entonces, resumiendo, ¿qué cosa va a ser? Es una técnica invasiva que va a utilizar las agujas para tratar eh, los dolores musculares que se los va a denominar los puntos gatillo, ¿no? Un punto gatillo va a ser un engrosamiento localizado a nivel de la fibra muscular y que desarrolla múltiples causas. ¿Cómo va a funcionar? Sobre el área de engrosamiento de la fibra muscular se observan características como la permanencia de sustancias sensibilizantes y rigidez del tejido. Bien, en cuanto a en qué consiste como tal la función, se va a introducir la aguja en dirección al engrosamiento localizado en la fibra muscular y se realizan movimientos de entrada y salida rápidas de la aguja, obteniendo además respuestas involuntarias de contracción muscular. La técnica se puede complementar con la aplicación de la electroterapia mediante la aplicación de una corriente eléctrica directa a la aguja, ¿no? Tras la aplicación de la técnica, normalmente se recomienda que se acompañe de la técnica de estiramiento y masaje. En cuanto a las indicaciones, habíamos dicho cualquier dolor que esté involucrado en los puntos gatillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en el caso de las cefaleas, en la cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, dolores musculares que deriven de una hernia discal, en traumatismos, en cualquier dolor de origen muscular donde se involucren estos puntos gatillo. En cuanto a las contraindicaciones, habíamos dicho igual, ¿no? ¿Cuáles son? Principalmente por el tema del miedo de las agujas y los riesgos como tal. En la parte del tórax, lo que habría que ver es para el neumotórax y etcétera, ¿no? Bien, ahora pasamos a las indicaciones específicas y consideraciones de seguridad. Nombrando algunas específicamente, tenemos al síndrome de dolor temporomandibular, en la espondilitis y la epitrocleitis, en las tendinoplastías tendinopatías, lesiones musculares como ser las contracturas, que es lo común, lo clásico, ¿no? En el síndrome de dolor miofacial, el dolor de cabeza por tensión, también a nivel de la columna cervical, torácica o lumbar, en el caso de que presente artrosis, eh, en una articulación afectada se van a activar distintos, ¿no? Distintas zonas. También de forma intraarticular, que puede mejorarse con la aplicación de la punción seca, ¿no? En estos puntos de gatillo miofasciales. En la cercanía de los implantes eléctricos, sin embargo, acá se debe de tener precaución. En las mujeres embarazadas, la punción profunda, habíamos dicho, especialmente en el primer trimestre del embarazo y después de este periodo, cuando la zona a tratar pueda afectar al feto, ¿no? Obviamente, si ya vemos que a partir del bueno, en el segundo y tercer trimestre ya, pues el producto va creciendo, es más grande, entonces no se debe de aplicar esto. Sí, se ha de valorar detalladamente al paciente y llevar a cabo la punción con extrema prudencia, ¿no? Esto para mantener siempre la precaución. En cuanto a las contraindicaciones, habíamos dicho, ¿no? Que es totalmente, son escasas, igual que los peligros y las complicaciones, y la mayoría son relativas. Aunque puntualizando, el clásico es el miedo a las agujas, que sería la absoluta, y los trastornos de la coagulación. Sin embargo, para todos estos procedimientos se debe de tomar de igual manera medidas de seguridad, medidas de bioseguridad, porque estas van a ser estrategias para evitar precisamente lesiones durante la aplicación de la técnica por punción y pues que también no corra infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser el entorno de trabajo donde se está realizando? Debe de ser limpio, no debe de haber suciedad. Las manos de la persona que vaya a realizar la punción deben estar bien lavadas. Se debe realizar el protocolo de lavado de manos clínico. Las uñas deben estar cortas, es decir, bien recortadas, además de limpias. Se debe realizar un lavado antes y después de tratar a un paciente. Entonces, para cada paciente debemos de lavarnos antes y después de tocarlo, por así decirlo. Uso de guantes también estaría correcto utilizarlo
debe existir una preparación de los lugares de la aplicación de las agujas. Los lugares donde se va a aplicar estas agujas deben estar limpios, no debe tener cortes, heridas e infecciones. Es importante que exista una pequeña desinfección antes en la zona donde se va a aplicar la punción. Esto precisamente con la finalidad de que se pueda evitar las infecciones. Entonces debe de ser una técnica aséptica, donde es recomendable también usar guantes para poder facilitar la manipulación de las agujas sin la contaminación. Entonces, con los guantes podemos manipular de mejor manera y también es un entorno de protección para nosotros mismos, ¿no? Para los que realizan. Bien, vamos a ver un pequeño video resumen de todo lo que hemos visto hasta acá antes de pasar al otro. A ver, vamos a verlo porque es lo mismo. Hola, quizás tu fisio te ha dicho que te va a hacer punción seca. Prácticamente lo que habíamos visto en un inicio, ¿no? Es tanto anterior como ahora, es el video resumen de toda esta primera parte. Ahora vemos la integración de la electropunción en el tratamiento. ¿De qué manera nosotros vamos a integrar esto en el tratamiento? Bien, la electropunción seca es una modalidad de tratamiento que va a combinar precisamente la punción seca con la aplicación de la corriente eléctrica. En un inicio decía, ¿no? Que esto puede darse junto con la corriente. Entonces se va a utilizar principalmente en aliviar el dolor, pero en este caso específicamente el dolor crónico con más exactitud. También en algunas ocasiones el dolor agudo y también otras finalidades, el de mejorar la función muscular y además de reducir la inflamación en las áreas específicas del cuerpo. Como vemos acá, tenemos la punción seca y que ha añadido está la modalidad de la electropunción, ¿no? Porque está la corriente también pasando por ahí. Entonces, en la electropunción se debe de realizar una serie de pasos. Acá nos dice Soto Doctors de España, se debe de realizar una evaluación inicial, donde el fisioterapeuta realice una evaluación de forma exhaustiva del paciente precisamente para determinar estos puntos específicos de inserción de las agujas y el nivel de intensidad de la corriente eléctrica. Eso es muy importante, porque en esa primera evaluación se va a determinar características claves del tratamiento por electropunción. ¿No? Se debe de determinar esos puntos específicos para las agujas, que serían prácticamente como las zonas de gatillo, y también se debe determinar la intensidad de la corriente eléctrica, porque esto debe de ser moderado, ¿no? No debe de ser algo muy intenso, porque si no también ocasionaría daños. En cuanto a la inserción de las agujas, se van a insertar agujas de acupuntura en los puntos de tratamiento identificados. Esto previamente a que el especialista lo valore. Estas agujas son delgadas, ¿no? Como lo habíamos visto, y se van a colocar cuidadosamente en los músculos afectados. Entonces, acá esta es la forma de poder ir analizando y avanzando en el tema de los pasos de la electropunción. Ahora, luego tenemos como tal, ya hemos tenido una evaluación inicial de dónde se va a realizar la punción, también de la cantidad de la corriente, también hemos visto ya la inserción de las agujas, entonces ahora la aplicación de la corriente eléctrica. Una vez que las agujas ya estén en el lugar designado, se van a conectar a un dispositivo médico que va a administrar la corriente eléctrica de baja frecuencia y voltaje. Normalmente esta corriente va a estimular los tejidos musculares y nerviosos y esto ayuda y coadyuva a reducir el dolor, además de mejorar la función muscular. Entonces, si nos damos cuenta, son en cuanto a la aplicación de la corriente eléctrica, la clave aquí es que sea de baja frecuencia y el voltaje también, ¿no? Para hablar de la duración del tratamiento, la duración de la sesión de electropunción seca puede variar dependiendo la gravedad y la ubicación de la condición del paciente. Normalmente puede durar entre 1 a 10 minutos. Entonces, acá vemos ya un parámetro, un rango de parámetros que puede durar la electropunción.
Acá precisamente acerca de la electropunción, un pequeño video para complementar un poco estos conocimientos. La electropunción es una técnica que vamos a utilizar la aguja como electrodo para trabajar de manera profunda patologías musculoesqueléticas y mediante la corriente ser más eficaces a la hora de relajar la musculatura y mejorar la sintomatología del paciente. Me llamo David Valenzuela y soy fisioterapeuta y redactor deportivo. Soy profesor en ISTEMA, doy clases de electroterapia, biomecánica y soy especialista en punción seca y biomecánica del movimiento. El curso de electropunción es un curso muy completo porque vamos a unir la parte de punción seca con la parte de electroterapia para generar tratamientos específicos con corrientes TENS y utilizar la aguja de punción para tratar lesiones musculoesqueléticas de manera eficaz. Es un curso muy importante porque no te hace falta ecógrafo para poder trabajar con la electropunción, porque la base es la punción seca y a partir de ahí vamos a hablar mucho de biomecánica para trabajar de manera eficaz la biomecánica patológica que genera una adaptación muscular cuando hay un punto gatillo activo. El objetivo del curso, pues los objetivos tiene varios: aprender biomecánica patológica, aprender biomecánica global, aprender parámetros y intensidades de la electropunción o electroacupuntura basado en evidencia y en frecuencias específicas para tratamientos, y luego objetivo aprender a pinchar musculatura profunda con punción seca y poder aplicarla en lesiones musculoesqueléticas. Mi consejo es que lo cursen porque es un curso muy práctico, es un curso muy eficaz y es un curso que te puedes practicar al día siguiente de salir del curso para poder trabajar con cualquier tipo de paciente. Prácticamente para esto de la electropunción, igual como aquí indica, es todo un curso más especializado, ¿no? Un curso inclusive práctico, precisamente para poder evaluar y poder aplicar estas características de electropunción de forma adecuada. Vamos a ver un pequeño video más. Voy a dejar de compartir un momento, por favor. Vamos a compartir nuevamente. Deme un minutito. Bien, ahora vamos a ver. La electropunción se realiza en diversas zonas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora en tres zonas específicas, videos cortitos de cómo se realiza la electropunción. Acá tenemos primero la electropunción del trapecio. Vamos a verlo. Hola, el día de hoy vamos a realizar la aplicación de electropunción en el trapecio. La mejor posición para realizar esta técnica es con el paciente acostado boca abajo para que se relajen completamente. Higienizamos la zona, ubicamos nuestras agujas en los puntos dolorosos. Por fines didácticos ya los teníamos ubicados. Ubicamos la aguja.
Ubicamos los caimanes. Recordemos que van en el mango de la aguja. Vamos a utilizar una corriente en burst y vamos subiendo la intensidad hasta que logremos ver una contracción. Recordemos que este tipo de corriente nos permite una modulación del dolor por medio de la liberación de endorfinas y encefalinas. Y decimos. Bien, eso era del trapecio. Ahora vamos a ver del cuádriceps. Pasamos a sacar la primera aguja, yo dije 4 dedos, ahí vamos a conseguir, vamos a trabajar técnica de neuromodulación. Paciente respira, golpe seco y vamos abajo. Puede que en algunos pacientes consigamos una sensación final firme, pues producto del choque de la aguja, de la estructura de la aguja con el fémur. Pero eso es totalmente normal, así que no se preocupe usted por eso. De una vez voy a pasar a colocar, recuerden, a nivel del mango, pues el caimán de recepción, de emisión, y vamos a colocar inmediatamente la segunda aguja. ¿Qué es sumamente importante? Que la segunda aguja no vaya en otro vasto. No pudiera yo ponerle en el vasto lateral y una en el recto anterior, o una en el vasto interno y una en el recto anterior. No, si vamos a hacer neuromodulación en este caso, ambos deben estar sobre la misma línea. Dije yo, 4 centímetros aproximadamente antes de la unión miotendinosa, esa zona de convergencia del cuádriceps. ¿Sí? Sacamos el seguro, paciente respira, insertamos aguja. Aquí creo que es un poco más fácil que nosotros consigamos, el fémur. Muy bien. Allí simplemente pasamos entonces a colocar nuestro siguiente caimán de la misma manera y vamos a ver algo como esto. Acerco yo el equipo de electroterapia para que ustedes puedan ver. Iniciamos colocándolo. Obviamente en burst vamos a trabajar el enfoque del paciente atleta de alto rendimiento. Recuerde usted, debemos ir entre, decía yo, 2 a 4 Hz según la nomenclatura y allí empezamos el ascenso. Muy bien, ¿qué vamos a conseguir durante el ascenso? Pues obviamente la respuesta motora por parte del paciente. Recuerden que cuando trabajamos con bursa específicamente quizás no tengamos una rampa de acomodación a la corriente eléctrica, relaje, como pudiera hacerlo cuando trabajamos con la corriente continua. ¿Puedo seguir subiendo un poquitín? ¿Puedo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a subir otro poquitín. Ahí, ya, nos quedamos quietos. Pues bueno, ahí está. Se empieza a ver vestigios de la respuesta motora, tanto a nivel del cuádriceps como a nivel del pie. Le pedimos al paciente que se relaje en todo momento y que permita la contracción muscular que se da por el estímulo directo hacia la placa motora. De igualmente aquí pudiéramos irnos a hacerlo en el vasto lateral o hacerlo en el vasto interno para promover la recuperación, en este caso, de esos últimos 15 grados de extensión que perdemos y con mucha facilidad posterior al tratamiento quirúrgico. Y es justo estos 15 grados lo que son nuestro dolor de cabeza siempre en el proceso de recuperación, puesto que se da esto que se conoce como lesión excluyente. La lesión excluyente, esa dificultad por parte del vasto interno, específicamente posterior a la cirugía, en la cual termina, digamos, quizás tergiversando los ejercicios que realizamos para potenciar la musculatura. Que el vasto interno, por temas de presencia de dolor, no responde de la misma manera. Bien, volvemos allí. Volvemos acá nuevamente, la forma de retirar, lo habíamos dicho con anterioridad, es
encender, apagar el equipo totalmente para que no harto. Y sacamos, segundo punto, hacemos presión mantenida, como ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Muy bien. ¿Frío? Ahí esperamos entonces al menos un minuto y procedemos a hacer un estiramiento de cuádriceps que por excelencia siempre es la extensión, la flexión de rodilla. Bien. Paciente nuevamente boca arriba, por favor. Y vamos a mostrarle a los chicos la flexión de rodilla. Simple. Solo voy a hacer esto. Bien, este es entonces el tratamiento bajo neuromodulación para el cuádriceps. Recuerde usted, ideal para la descarga muscular, posterior a entrenamientos prolongados, posterior a temporada de juegos, posterior a fin de semana de competencias en un atleta. Bien. Y bueno, por último el video de la electropunción en la zona dorsal. Si nos damos cuenta, hay en todas las zonas, ¿no? Es un bonito canal, esto les recomiendo que lo puedan revisar. Vamos a ver ahora de la electropunción en la zona dorsal. Hola, el día de hoy vamos a realizar la aplicación de electropunción en la zona dorsal para una dorsalgia. Iniciamos desinfectando bien la zona. Ubicamos inicialmente las agujas en los puntos de dolor. Ubicamos nuestros caimanes. Recordemos que los caimanes deben de ir en el mango de la aguja. Y vamos a realizar entonces la aplicación. Lo podemos realizar en aplicación en modo BURS o un modo modulado. Recordemos que las dos actúan para manejo de dolor por vías diferentes. Bien, esos eran los últimos videos para poder complementar este tema de la electropunción. Y bueno, con eso, a ver, acá llegamos nuevamente a lo mismo. Vamos a retornar. Bien, con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento, junto con también los videos y la información de Top Doctors de España que complementaron acerca de este tema. Muchas gracias por su atención. En caso de que hubiera alguna duda o inquietud, lo escriben por el chat de Zoom, por favor, para que pueda estar respondiendo.
Bien, creo que se ha podido contestar a todas sus preguntas. Eh, Recordarles únicamente que tanto la clase grabada como el material, los videos, lo pueden solicitar a la consultora y de igual manera si requieren la certificación. Bien, espero que el tema haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan muy buenas noches y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.